Muy buenas noches, amigas y amigos. Este es el primer programa del año 2017 de Política en el Diván. Y ciertamente, luego de lo muy fructífero que fue para el análisis y la reflexión en materia de psicología de la política, psicología de los políticos, gazapos, errores, algunas categorías de aproximación al diagnóstico. Jamás hemos cometido el error de estar haciendo diagnósticos por televisión, pero hay ocasiones en que las conductas, las actuaciones y los discursos reflejan tan gruesas situaciones que se acercan al área de la psicodinamia o al área del diagnóstico que nos hemos atrevido a aventurar algunas hipótesis. Realmente en el año 2016 nos paseamos por elementos relacionados con la guerra psicológica, con su expresión más formal y concreta, que es la guerra económica como génesis de angustia a la población. Nos paseamos también por los elementos sociopáticos, la mentira, el alejamiento permanente que tienen algunos sectores de la derecha venezolana a compartir las verdades, incluso con sus propios sectores. Conversamos sobre la mesa de diálogo, trabajamos el más gigantesco fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela, perpetrado por los sectores de la derecha venezolana, en este caso liderado por Capriles Radonsky, que fue el gran urdidor de la trama mentirosa y fraudulenta de los muertos firmando, de los menores de edad firmando, de aquellas personas que sin tener derechos políticos por haber estado incursos en graves delitos también aparecían en ese proceso de firma. Y hay algo que lo hemos repetido mucho los chavistas en los medios de comunicación, y lo dice el pueblo en la calle también, pero hay algo que dijimos con mucha certeza en este programa. El señor Henry Ramos Alú señaló que antes de 6 meses el presidente Nicolás Maduro dejaría de ser presidente de Venezuela. Nosotros dijimos, mira, Henry Ramos Alú, nos vamos a sentir muy felices cuando hagamos el primer programa de la política en el diván en enero del 2017 para reflejar una certeza que ya lo era en febrero del año 2016. En enero del 2017 tú dejarías de ser presidente de la Asamblea Nacional, ya tendrías el sol en la espalda, ya te darían, te voltearían la cara a aquellos que te adulaban y te decían que ya eras el presidente de la República, ya se olvidarían de las fotos con la primera dama en su mansión de la Lagunita Country Club, y que en el fondo ibas a caer en el lodazal de la historia como tantos otros personas de la picaresca política venezolana. Pues resultó verdad, resultó cierto. Hoy es y seguirá siendo, gracias a la Constitución y al pueblo de Venezuela, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y hay una autodisolución de la Asamblea Nacional por la acción venal anticonstitucional en la que ha venido incurriendo esta directiva de la derecha. Es realmente asombroso. Es como para no creerlo. ¿Cómo lograron, después de haber obtenido por la vía de la mentira, por la vía del fraude en el discurso, del fraude en la manipulación de los electores, cómo habían logrado esa instancia de poder, la mayoría de la Asamblea Nacional? Y yo recuerdo cómo el presidente Nicolás Maduro convocó, los invitó, les dijo, ustedes ganaron un poder público, ustedes pueden, junto con el gobierno bolivariano, acometer muchos de los temas para los cuales los electores que por ustedes votaron, sufragaron. No, decidieron irse por la vía ajena a la Constitución, decidieron por el golpe de Estado, decidieron por la autorrenuncia, la enmienda, el referéndum, etc. Habían 4 o 5 que ya se veían con la banda presidencial terciada. Triste, muy triste, porque si hay un poder público importante es el poder legislativo en Venezuela. Y al incurrir en desacato, es decir, al ponerse al lado o por fuera de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, sencillamente pierden la capacidad para actuar. Es lo que realmente está ocurriendo con la Asamblea Nacional. Se le atribuye a Talleyrand, un diplomático y político francés, por cierto, más camaleón que Julio Borges, porque Talleyrand pasó
por la Revolución Francesa y fue embajador en Londres cuando la Revolución Francesa. Se liberó de los tiempos del terror cuando la guillotina campeaba en los tiempos de la Revolución Francesa. Después fue ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón Bonaparte. Luego, en la Restauración, fue ministro de Relaciones Exteriores del rey Luis XVI o Luis XVII, no recuerdo en este momento cuál de ellos era. Pero el señor no se bajó de un cargo en los siguientes 40 años, a pesar de que fueron cambiando los jefes de Estado y fueron cambiando incluso los sistemas políticos. Revolución, directorio, después Napoleón, después la restauración de la monarquía, y siempre estaba Talleyrand ahí, como Julio Borges, con un discurso distinto para la ocasión. Pero Talleyrand dijo una frase que queda como anillo al dedo a la derecha venezolana en este momento. Decía: la dinastía borbónica, algunas traducciones señalan la derecha borbónica, que ni olvida ni aprende. Después del culazo que se dieron en el 2016, cuando señalaron que el presidente Nicolás Maduro abandonaría el cargo, autorrenunciaría, un poco de barbaridades que se podrían explicar solamente a través del discurso de ese gran humorista mexicano Mario Moreno Cantinflas. Nosotros pensábamos que habían aprendido la lección y decíamos, bueno, no habrá mucho tema en la política en el diván. Lo decía Carlos Marx, la historia se repite una vez como comedia y otra vez como tragedia. Ahora no sabemos si es comedia o tragedia, o en todo caso es tragicómico lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional. En un discurso, Julio Borges, ahí hay un fragmento de una película que quiero mostrarles que se llama Selig, de Woody Allen, donde hay un personaje que si está al lado de Hitler se disfraza de nazi. Si está al lado de unos rabinos, le crecen los cabellos y se le pone el sombrero como un judío. Si está al lado de unos criminales, se convierte en un criminal, y si está al lado de unos sacerdotes, es un sacerdote católico. Así es Julio Borges. Julio Borges se las da de abogado y conversa con un tono muy suave, pero no tiene ningún tipo de problema de reunirse en un penthouse en el este de Caracas con generales de la Fuerza Aérea y programar un golpe de Estado, un golpe militar cruento. Incluso tenían unos mapas, todo eso está completamente documentado, Borges. Unos mapas donde el mismo Borges iba señalando los puntos que debían ser bombardeados en el caso de que tuviera éxito ese golpe de Estado. Y en su discurso de supuesta toma de posesión, porque esa Asamblea Nacional no tiene junta directiva, está en desacato, hay que corregir el desacato para poder volver a tener algún viso de legalidad. Bueno, convocó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana otra vez a un golpe, otra vez a irse contra la Constitución. Algo completamente absurdo en esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está creada, que está profundamente imbuida del pensamiento y el legado militar, político, social, económico de Hugo Chávez. Y después, ni olvidan ni aprenden. Han decretado una barbaridad. Una cosa que cuando usted los ve tratando de explicarlo, pues se embarran mucho más. Uno ve a Freddy Guevara y se acuerda de ese libro de Freud que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Se acuerda del Tartufo de Molière. Uno se recuerda también a un episodio más bien triste de la picaresca venezolana, aquel humorista que llamaron, un señor que tenía una fábrica de sombreros en la parroquia San Juan, y los intelectuales caraqueños, para burlarse de Guzmán Blanco, lo pusieron a recitar unas poesías completamente atroces en el Teatro Municipal de Caracas, para burlarse también de Guzmán Blanco, que había construido el Teatro Municipal. Uno ve a Freddy Guevara hablando de lo del abandono del cargo y piensa que si no fuera algo tan serio, sería cómico. Si no fuera algo tan grave, sería estúpido. Alguien dijo alguna vez por allí, no hay delito más estúpido que el homicidio, y fíjense, el homicidio es el delito más grave. Decretaron el abandono del cargo de Maduro. Yo tengo aquí una lista, gracias a la acuciosidad de nuestra hermana periodista Teresa Maniglia, de lo que han significado en estos primeros 12 días del año 2017 el gobierno de Nicolás Maduro. Aprobó el primer aumento salarial, 50% aumento salarial. El aumento beneficia a pensionados y jubilados. Aprobó 300.000 millones para obras públicas.
Activó el plan de identificación, organización, censo, el carnet de la patria. Activó los ejercicios militares Zamora 200. Aprobó 300.000 millones para el Fondo de Financiamiento de Pequeña y Mediana Industria. Relanzó el Consejo Nacional de Economía. El lunes 16 saldrán a la calle los nuevos billetes. Se comprometió a llegar a la vivienda de 1.500.000 en un máximo de 2 meses. Detalles del Plan Carabobo 2017-2018. Señaló y anunció, y así lo cumpliremos, que para el 12 de marzo estarán los CLAP atendiendo 6 millones de personas. Anunció que este año llevaría el desempleo a 4,5%, figurándose como el desempleo más bajo del mundo entero. Plan de sistema de tiendas CLAP. Anunció que cumplirá la meta de la creación de 3.000 comunas, fondo de consolidación. Anunció que a fines de febrero comenzará la Feria de la Carne. Anunció que las plantas de Prorepa y Pornutricos a partir de este mes producirán de 5.000 a 5.500 toneladas por mes de harina. Y la distribución de la riqueza, por primera vez, la distribución del ingreso nacional, llegó a un 71% de inversión social. Eso es abandono de cargo. ¿Quién abandonó qué? Este señor, tristemente célebre, que se reúne con uno y dice, no, yo no soy golpista, Jorge, cuidado. ¿Me lo dijiste? ¿Me lo dijiste? No, yo no soy golpista, yo no estuve en esa reunión, es mentira. Esos generales están mintiendo. El empresario que está dispuesto a testiguar está mintiendo. Estuviste en esa reunión, estableciste los objetivos de bombardeo en ese llamado golpe azul del año 2014. Te prefiguraste como una persona cercana al diálogo y luego te lanzas ese discurso convocando un golpe de Estado militar. Y luego, además, te alías a los sectores más violentos, más psicóticos, hay que decirlo así, de la directiva de la derecha venezolana, con esta barbaridad del abandono del cargo. Miren, nosotros hemos visto cómo incluso intelectuales de la derecha, que siempre avalan las marramucias, las barbaridades, las campañas sucias, la guerra psicológica, no han podido en esta oportunidad. Hay un intelectual, que a mí me parece que es mejor poeta que narrador, es un buen poeta, muy de derecha, o en todo caso, muy opositor, Alberto Barrera Tisca. Alguna vez, en el pasado compartido entre Alberto Barrera y yo, tuvimos algunos contactos, algunos encuentros en el papel literario del Nacional. Y escribió un artículo, después de la barrabasada de Julio Borges, en la página Pro Da Vinci, que se llama Los Abandonados, por Alberto Barrera Tisca. Y dice esto: mire, yo le he puesto cabeza, dice Alberto Barrera, se lo juro, diputado Borges, y me he colocado enfrente y detrás de la mirada para arriba y para abajo, y no lo entiendo, no me suena, no sé cómo hacer para que su propuesta de abandono del cargo se relacione con la realidad. Cuando usted, desde el podio de la Asamblea Nacional, decía que el Parlamento iba a aprobar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, casi nadie en este país lo estaba viendo o escuchando. Es como si todo el país estuviera hablando del precio de la cebolla y usted de pronto empezara a hablarnos de Justiniano y del origen del derecho romano. Así es la psicología de Julio Borges, Alberto Barrera lo conoce muy bien. Tratar de demostrar que Nicolás Maduro ha abandonado su cargo puede ser un ejercicio retórico interesante, pero es un ejercicio audaz de la imaginación y además es un delito. Y además es un golpe de Estado inefectivo, estúpido, sin ningún tipo de consecuencia, pero es un golpe de Estado. Hoy nos acompaña una abogada constitucionalista de no solamente una dilatada carrera, sino con maestrías y doctorados en materia de derecho constitucional, que además es profesora invitada en universidades muy prestigiosas del mundo, la doctora Elsie Rosales, para conversar un poco de la profunda, de la flagrante violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy vamos a hablar del diálogo y de los falsos curas, que son enemigos del diálogo y que preferirían la muerte, la destrucción, que nos empezáramos a matar hermanas y hermanos contra hermanas y hermanos. Y también vamos a hablar de una cierta tendencia que hemos notado en una pareja de la política venezolana a una parafilia muy
peligrosa. Este es el programa número 48 de La Política en el Diván. Escríbanos a Jorge RPSV, @ Política Diván, y estamos en vivo por Periscope, por Facebook Live y por Ciudad Caracas Radio. Ya regresamos a La Política en el Diván. Ya vuelve La Política en el Diván. Me hizo recordar Moronta a aquel obispo de la novela de Los Miserables de Víctor Hugo. Bienvenido, el obispo Bienvenido, así se llamaba, que recorría los campos, los pueblos, iba a las cárceles, hablaba con los delincuentes, a las prostitutas, les daba consejos a los niños de la calle, recogía dinero y entonces para hacer obras de caridad. Eso debe ser la tarea fundamental. Bueno, ahora, estos son unos politiqueros de oficio adeco copellanos, del cardenal para abajo. Vaya, porque yo no creo que estos señores obispos sean tan ignorantes. No. Ellos saben lo que están haciendo. O sea, ellos saben que están mintiendo descaradamente y eso los hace unos vagabundos. Son unos verdaderos vagabundos del cardenal para abajo. Una cuerda de vagabundos que deberían ir a trabajar. Bueno, que el diablo los reciba en su seno, monseñores. Les hago la cruz así, a nombre de nosotros, los verdaderos cristianos. Ustedes no lo son, ¿qué va? Se podrán vestir de cardenal, de obispos y todo, pero ustedes son el propio demonio. ¿Cuánta verdad en la palabra de nuestro comandante Hugo Chávez? ¿Cuán certero? ¿Cuán humilde también? Y cuán honesto en su acercamiento a la iglesia, en su acercamiento a Dios, en su acercamiento al ideal cristiano. Una de las consecuencias más importantes de la mesa de diálogo que se instaló y de los esfuerzos a favor del diálogo del presidente Nicolás Maduro, de los denodados esfuerzos de los presidentes acompañantes, Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos, Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, del Papa Francisco y su enviado especial, Monseñor Cheli, es que la mesa de diálogo ha contribuido, ha colaborado a que sea la paz quien se instaure en el crispado ambiente político que hemos tenido gracias a las actitudes y gracias a las acciones de la derecha venezolana. Imagínense, convocaron a derrocar al gobierno constitucional en los primeros 6 meses del año 2016. Lo hicieron ahora, comenzando las sesiones de la completamente anticonstitucional directiva de la Asamblea Nacional. Y aún así, nosotros hemos persistido en los esfuerzos por el diálogo. Las mesas que se han instalado solamente han servido para el pueblo. La mesa económica, la mesa de la Comisión de la Verdad, la mesa constitucional. Han sido instancias para ir discutiendo y dirimiendo nuestros asuntos políticos en paz. ¿Quiénes son los enemigos del diálogo? Pues, por contraposición, enemigos del diálogo y de la paz son aquellos que preferirían el derrocamiento violento del gobierno de Nicolás Maduro. Son aquellos que preferirían una guerra civil. Son aquellos que apelan y convocan, como ha hecho Borges 3 veces, públicamente, convocando a golpes de Estado. Lo hiciste en el 2002, te salvaste de eso. Saliste. Que se vayan el presidente, los diputados, que se vayan el poder electoral, el poder judicial y que se instaure como se instauró una dictadura, la dictadura de Carmona Estanga. Luego otra vez en el 2014, Julio Borges, el golpe azul. Y ahora, esa convocatoria que hiciste con tu discurso en la Asamblea Nacional. Si nosotros no hubiéramos persistido en la paz y en el diálogo, quién sabe lo que hubiera pasado. Quién sabe si estuviéramos contando los muertos. Y es una cosa completamente inaceptable y asombrosa, como uno ve a estos señores obispos, que no son realmente representantes de la Iglesia Católica, sino que son representantes de sus particulares mezquindades políticas, diciendo cosas como la que acaba de decir el Monseñor Padrón referido al diálogo. Vamos a verlo. Dialogar es casi ya un insulto, esta palabra, pues, en el país, porque se ha
desvirtuado lo que es su valor. En esta ocasión el diálogo, la mesa de diálogo fracasó. Y fracasó fundamentalmente porque no llegó a respuestas, a compromisos concretos, sino que se quedó en discurso y el gobierno no cumplió con lo acordado. Pero por otra parte, por esa misma razón, tengo que decir que no estoy seguro de que vaya a continuar la mesa de diálogo y sobre todo no estoy seguro de que el Vaticano o la Santa Sede pueda participar de nuevo en la mesa de diálogo. Yo no tengo la información exacta sobre cuál es la decisión de la Santa Sede, porque precisamente la carta del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, preguntaba para los resultados. ¿Dónde están los resultados? Y como no hay resultados, me imagino que entonces la Santa Sede... Usted incluso está contradiciendo la palabra del Santo Padre. Usted incluso está agrediendo a un hermano suyo en la iglesia, el Papa Francisco, y además Monseñor Celli, que ha sido el enviado especial del Papa Francisco. Usted menciona una carta del cardenal Parolin, que no es otra cosa que lo que ustedes le dijeron a Parolin que dijera. Nosotros respondimos a esa carta, Monseñor Padrón, o como me provoca decirle, señor Padrón. Y como usted permanentemente habla de la carta del señor Parolin, y como Chuo Torrealba también habla de la carta de Parolin, y mandó unas cartas públicas, etcétera, al terminar este programa voy a colgar en mi cuenta Twitter la carta de respuesta al cardenal Parolin que le hiciera la representación del diálogo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para zanjar ese asunto, porque no es Parolin el que viene trayendo la palabra del Papa a la mesa de diálogo, es Monseñor Celli. Y si usted no lo sabía, pues le informo. Ya anunciaron los representantes de UNASUR, es decir, los presidentes acompañantes y Monseñor Celli, la presencia entre el 18 y el 19 de enero para mantener el proceso de diálogo. Van a estar aquí los 3 expresidentes, el secretario general Samper y también Monseñor Claudio Celli. Porque Celli trae la palabra del Papa, que es esta. Siendo de mediadores, un facilitador para ayudar el diálogo. Sí. Y eso es para servir al pueblo de Venezuela, para servir a todas las partes, para que se logre la paz y el acuerdo. Y bueno, todas esas cosas que hay que hacer con la oración y la ayuda y la caridad se va a lograr. Espero que sí, que Dios nos dé una mano a todos. Imploramos armonía a la querida gente de Colombia que busca emprender una nueva y valiente vía de diálogo y reconciliación y que este coraje también motive al querido país de Venezuela a emprender los pasos necesarios para poner fin a las actuales tensiones y construir juntos un futuro de esperanza para toda la población. El diálogo, l'unica strada per tutti i conflitti, per tutti i conflitti, no? O si dialoga o si sgrida, ma non ce n'è un'altra. Io col cuore ce la metto tutta sul dialogo, credo che si deve andare su quella strada. Escuche la palabra del Papa, Monseñor Padrón. Escuche la palabra del Papa, Cardenal Urosa Sabino. Este es un Papa comprometido con la paz, comprometido con el diálogo, independientemente de cuáles sean los asuntos que estemos dirimiendo allí. Siempre será mejor hacerlo por la vía del diálogo y no por la vía de lo que usted está convocando, la violencia. Ayer mismo nos asombramos por la captura de un peligroso criminal, el señor Gilbert Caro, que cabe hacerse la pregunta, una persona que fue condenada por homicidio,
como es el caso de este señor que fue condenado a 20 años de prisión por homicidio. Una persona que después fue condenada por narcotráfico, porque era traficante de drogas, que luego mientras estuvo en la cárcel fue conocido como el Pran del Carro Negro, que había establecido peligrosas conexiones en el mundo criminal de una zona de Caracas, de la frontera con Colombia. Otra vez se prenden las mismas luces, se prenden las luces de Mérida, de San Cristóbal, de Ureña, en una operación brutal que denominaron Alcatraz, para, generando muertos, violencia y un ataque directo al Palacio de Miraflores, tratar de liberar al señor Leopoldo López. Me pregunto, y es algo para que el Consejo Nacional Electoral lo reflexione y para un planteamiento a futuro, una persona que es homicida, que fue narcotraficante o es narcotraficante, puede ser electo diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por un partido que realmente no tiene sino muestras permanentes de acción violenta, de agresión contra la Constitución, de agresión contra la democracia. Gilbert Caro, diputado suplente ¿de qué partido? ¿Cuál? Voluntad Popular. ¿Se acuerdan de este? Este es Gilbert Caro, en su cuenta Twitter, miren, con la señora Tintori. ¿Se acuerdan de este? Esta es la señora Tintori con el descuartizador Pérez Venta. Escolta de Tintori, de Leopoldo López, como Gilbert Caro también era jefe de escolta de Tintori y de Leopoldo López. Y revisando, encontramos una patología que solamente lo manejamos como hipótesis. La hibristofilia. Ibris, viene del griego y se refiere a exceso, a exageración, se refiere a desbordamiento. Y filia, pues, tiene que ver con la cercanía. Es decir, búsqueda de lo exagerado. Es un tipo de parafilia en la que el sujeto siente atracción por mantener, aquí habla de relaciones sexuales porque es una parafilia, pero se refiere también a relaciones en general, cercanía, con personas peligrosas, ya sean asesinos, ladrones, violadores, aunque no tiene por qué llegar a ser un crimen de esta índole. Hay otra característica que tienen, y es que se sienten atraídos y son a su vez personas que engañan, que son infieles o que son grandes mentirosos. Ejemplos abundan en la literatura psiquiátrica. Ted Bundy, ¿se recuerdan? Esto pasa mucho con los asesinos en serie. Como los asesinos en serie tienen un componente estético en su acción brutal, en el asesinato seriado de personas, estos asesinos en serie atraen mucho a personas que tienen esta característica, la hibristofilia. Ted Bundy, Charles Manson, Richard Ramírez, Jeffrey Dahmer, todos ejemplos de asesinos en serie, sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica, que recibían infinidad de cartas de amor, que se sentían atraídas hacia ese tipo de criminales. Yo me pregunto, ¿por qué Tintori se siente tan atraída por un criminal tan brutal como Pérez Venta, que se atrevió a asesinar, estrangular, violar y descuartizar a una mujer? ¿Por qué Tintori pone como jefe de escoltas a un señor que es homicida, es narcotraficante, es uno de los más peligrosos jefes del pranato en las cárceles venezolanas y es también el cargo de diputado se lo debe a Tintori? Su ascenso en el mundo político criminal que se llama Voluntad Popular se lo debe a Leopoldo López y a Lilian Tintori. Como hipótesis, ¿no sufrirán Tintori y López de hibristofilia? Ya regresamos a la política en el diván. Ya está con nosotros la doctora Elsie Rosales, constitucionalista, para hablar de la delpiñada, para hablar del tartufo, para hablar de Selig, es decir, de la barbaridad cometida por la directiva de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Ya vuelve La Política en el Diván.
El abandono en el cargo ocurre cuando el padre no es que solamente se fue, vivía en Petare y se fue a Maracaibo. Puede haber abandono habitando uno de los cónyuges del hogar común, incluso cohabitando. Un padre que esté todo el día borracho en la sala, que no trabaje, o que si trabaja se gasta los reales de sus hijos en vez de para la comida para los caballos, le pegue a la mujer, no atienda la casa, también le declaran abandono del hogar. Te pongo otro caso, el abandono del puesto laboral. Pero en ese caso la mujer más bien desearía que abandonara el hogar. El abandono en el cargo ocurre cuando el padre no es que solamente se fue, vivía en Petare y se fue a Maracaibo. No nos vas a decir qué es lo que dice la Constitución ni cómo se lee, porque nosotros sabemos leer y escribir. Bueno, quisimos colocar algunos de los argumentos que esgrimieron los diputados de la mayoría de la derecha en la Asamblea Nacional para decretar este asunto que incluso algunos juristas cercanos a la oposición venezolana han señalado como un exabrupto. Está con nosotros la doctora Elsie Rosales, que es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, que también es profesora invitada en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Departamento de Asuntos Latinoamericanos de la Research Scholar, ¿no?, de Estados Unidos, Norteamérica. Profesora Elsie, ¿a qué se refiere la directiva de la Asamblea Nacional con esa declaratoria? Bueno, como ustedes han visto... ¿O qué quisieron decir? Sí, a ver, primero comencemos por qué son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos son actos de un poder público. Sabemos que en Venezuela su orden constitucional está configurado por 5 poderes públicos. La Asamblea Nacional refiere un poder público nacional y tiene posibilidad de dictar unos actos que serían leyes, pero también tiene posibilidad de dictar otra diversidad de actos, entre ellos los acuerdos. En este caso han utilizado durante todo este año, esta particular Asamblea Nacional, el dictado de diversos acuerdos que tienen o que pretenden tocar el ejercicio de la gobernabilidad democrática desde la Presidencia de la República. Y van configurando un conjunto de estrategias en esa medida. En esta ocasión, la declaratoria apunta hacia el abandono del cargo por parte del presidente de la República. Hipótesis de suyo imposible. ¿Por qué? Por múltiples razones. Comencemos un poco a mirarlo desde como lo plantean las teorías jurídicas y constitucionales. Lo que tenemos en nuestra Constitución, que de alguna manera se reproduce en todas las constituciones de nuestro ámbito de cultura jurídica, que por demás está decir es mayoritario en el planeta, cuando nos hablan de esto nos están hablando de faltas absolutas o faltas relativas. Las hipótesis de faltas absolutas que están listadas en el orden constitucional, siendo similares en esta doctrina y jurisprudencia ya de cuño internacional, van a mencionar diversas situaciones entre las cuales se incluye el abandono del cargo. Pero el abandono del cargo tiene, entre otras características, una muy clara: tiene que ser voluntario. El abandono del cargo, además de ser voluntario, tiene que ser declarado con un debido proceso, pero esa declaratoria implica una especie de investigación, no esta suerte, y con todo el respeto, de parodia, de procedimiento que se pretende construir, y sobre eso podemos hablar un poco sobre la construcción de los problemas sociales y todo lo que es el construccionismo en las teorías sociológicas de los años 60 hasta ahora, que de alguna manera invaden la política y pretenden mediatizarla con el aporte también de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien el derecho nos está dando una suerte de espacio para el diálogo político, las constituciones son eso, constituciones políticas, porque refieren el acuerdo acerca de lo más importante que tenemos en una sociedad, que es cómo las voluntades pueden configurar un acuerdo para un destino común en esas constituciones, independientemente de lo variopinta o la diversidad que supone que una mayoría gobierne, mientras otras minorías merecen el respeto a sus derechos, pero también son partícipes del juego político. Cómo el derecho traduce de esta manera unas reglas de entendimiento que suponen buena fe, que suponen honestidad y que suponen unas características que permiten que esa malla jurídica vaya resolviendo pacíficamente las diferencias. Entonces, cuando encontramos este tipo de situaciones, lo que estamos viendo es que se está tergiversando o desviando el uso debido del derecho, desviando de esa forma lo que sería
las funciones propias de cualquier Asamblea Nacional o de cualquier Congreso o del Poder Legislativo en cualquier Estado de derecho como es el venezolano. Pongamos un ejemplo. Chávez secuestrado en Turiamo y luego en Lorchila, y la presentación de una figura de renuncia por parte del presidente Chávez, donde el fiscal general al día siguiente, Isaías Rodríguez, señala que él no ha visto ninguna carta de renuncia del presidente Chávez. ¿Hay algún tipo de paralelismo que se puedan establecer con esta situación concreta? Pues usted menciona que la principal condición del llamado abandono del cargo es una condición voluntaria, pero es una cosa donde estos diputados señalan que, bueno, que de algún modo están conminando al presidente Maduro. La voluntad no puede estar viciada. En derecho, el ejercicio de la voluntad es un ejercicio libre, responsable, ¿no? Entonces hay que ir como montando piezas para el entendimiento. Algo que yo quiero quizás compartir con nuestra querida Venezuela, que es la que está en el medio de toda esta circunstancia, es que tenemos que acercarnos a las cosas, y esa es mi participación en esto, de alguna manera como jurista, cuando vengo a estos programas, trato de hacerlo con el sentido de aclarar, de contribuir en que las cosas se entiendan y no en la confusión. ¿Qué pasa a veces? Que se van dando nociones y una cantidad de cosas que lo que hacen es confundir más, y con la confusión, en río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y qué es lo que necesita Venezuela? Venezuela necesita seguir fortaleciendo su Estado de Derecho. Venezuela necesita seguir fortaleciendo la paz, la prosperidad, la convivencia pacífica. Todo eso que de alguna manera está propiciando el diálogo, el entendimiento, el vernos dentro de la diferencia. Pero cuando nos planteamos esta comparación entre el presidente de su momento, Hugo Chávez, en un proceso de un conato de derrocamiento, un golpe de Estado, en el sentido político del término, que supone un impacto profundo contra, fíjense, la estabilidad constitucional. Volvemos a la idea de que es una constitución. La constitución es el acuerdo jurídico político en el que nos podemos entender, es lo que refiere esa forma que la civilización se ha dado, la forma del Estado de Derecho para poder entendernos y para que lo que rinda es la prosperidad, la paz en la diferencia, y no una conflictividad que en principio puede tener una lectura positiva, pero de una manera extremadamente tensa, que se encauce por las formas violentas, entonces ya se revierte en una forma negativa hacia la propia colectividad. Si lo vemos de esa manera y planteamos aquel golpe de Estado, obviamente era un golpe de Estado, lo que en las doctrinas tradicionales se ve como una vía de fuerza, de facto, donde se pretende un derrocamiento del orden constitucional. En esta ocasión, ¿qué es lo que viene pasando? Y en esto tenemos que ser sinceros. O sea, ¿qué es lo que ha pasado desde que se instauró este nuevo orden constitucional? Venezuela, en realidad, se encuentra en una suerte de confrontación de modelos, y son dos modelos distintos. Y a veces uno escucha, en nuestro caso con mucha atención, la versión de los opositores, y entendiendo que uno puede estar equivocado. Sin embargo, uno mira el devenir de estos 17 años y encuentra que a cada momento, desde aquel golpe del 2002, luego hubo un boicot o sabotaje petrolero que atentó contra la industria energética, que de alguna manera ha sido tan fundamental en el desarrollo económico o socioeconómico del país, y así sucesivamente ha habido diversas acciones que tienen que ver con el derrocamiento. Y el derrocamiento no es un atentado contra quien ejerce la presidencia de la República. El derrocamiento es un atentado contra la Constitución. Y esas son cosas que tenemos que entender para cuidarlas. Es decir, en medio de las diferencias tiene que haber, como lo que llamamos en doctrina constitucional, un núcleo de constitucionalidad. Comprender que hay zonas que no deben ser tocadas, porque son las zonas comunes que nos hacen posible una convivencia pacífica, sustentable, que sea para todos. ¿Usted percibe algún, usando sus propias palabras, algún núcleo de constitucionalidad en el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional? No, creo que el error va más allá cuando, si analizamos todos estos años y se continúa, apenas está, fíjense que la Asamblea Nacional es un poder público nacional con unas facultades importantes. Quisiera un poquito revisar qué tiene que ver con eso, hasta dónde llegan las funciones, o sea, cuál es el problema de competencia, qué es lo que pasa, para que todos podamos entender, más allá de lo que sería el debate de interpretaciones jurídicas, el ABC de cómo funcionan las cosas y por qué un orden constitucional. Cuando hablamos de un orden constitucional, ya sea en la trilogía clásica de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, o en la fórmula evolucionada de la Constitución venezolana, que coloca 2 poderes públicos nacionales más, es decir, 5 poderes en un Estado federal imperfecto, con una configuración que va desde el municipio, pasa por el Estado
y llega hasta la nación y uno encuentra aquello, lo principal es la garantía de los derechos en el sentido más amplio, es decir, que esta Constitución posibilite la prosperidad de todos. Con la Constitución del 99 se implanta un nuevo modelo de desarrollo humano posible. Ese nuevo modelo de desarrollo humano, desde la perspectiva de los que lo comparten o desde la perspectiva de los opositores, tiene que ser sustentable, tiene que ser posible para todos, en la diferencia. Cuando pensamos dentro de ese contexto en una Asamblea Nacional o en un poder legislativo, ese poder legislativo tiene una competencia, igual que lo tienen los otros. ¿Esa competencia viene de dónde? De la propia Constitución, es decir, el acuerdo político dice va a estar delimitado de esta manera y su función es esta y esta. Fuera de su función, nada. Dentro de su función, lo que permite su cumplimiento efectivo. Correcto. ¿Qué es lo que le correspondería a la Asamblea? Le corresponde legislar, que es su función principal, y controlar el poder, básicamente la administración pública. Controlar que ese ejercicio de gobernabilidad democrática sea posible de la mejor manera. Y para eso dispone de una cantidad de herramientas. Ahora, no está listado en ese conjunto de posibilidades, independientemente de que debe controlar el ejercicio del Poder Ejecutivo, que luego tiene su propia organización, con su propia competencia también delimitada constitucionalmente, no está decretar, casi que al antojo. Uno podría decir, si me permito esa pequeña digresión, que como una suerte de actitud desesperada porque tienen tantos años intentando un derrocamiento que no han logrado por una vía o por otra, y uno lo nota en elementos claves que yo puedo compartir con todos, vamos a convenir en que eso es realidad independientemente de las distintas interpretaciones que son válidas. Por ejemplo, durante todo este año se ha hablado de crisis humanitaria. Sabemos que Venezuela atraviesa una situación complicada debido a la baja de los precios del petróleo, las dificultades internas, esta suerte de polarización que sería muy interesante si fuera más constructiva y menos volcada hacia este tipo de circunstancias que estamos aquí comentando, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno va revisando poco a poco los acuerdos que culminan, porque, ojo, esta última declaratoria no es aislada, se encuentra en la lista de acuerdos que se han venido dictando a lo largo de este año y que tienen que ver con una declaratoria que hace la Asamblea Nacional de que en Venezuela ha habido un golpe de Estado, así sin más. Y uno lo puede leer y obviamente, caramba, no hay que ser jurista para entender que eso choca con el sentido común. Correcto. ¿Qué golpe de Estado ha habido en Venezuela? Ninguno. Más que lo que contamos que sucedió para el año 2002. Entonces, se habla de esto, se habla de una crisis humanitaria que no existe, que no está. Sabemos que las crisis humanitarias están descritas en toda la doctrina también internacional y tienen que ver con catástrofes, cosas atroces. Dificultades padece el planeta entero, lo sabemos, que Venezuela está atravesando una situación socioeconómica complicada, que puede ser descrita por los expertos en el área, sin duda. ¿Qué invoca esto o qué convoca? Convoca es a la solidaridad de todos para que podamos mejorar las condiciones que tiene el país hacia un objetivo común que es de todos los venezolanos, Venezuela. Sin embargo, la idea no es esa, la idea es, de alguna forma, derrocar, salir del gobierno. Y lo han dicho, desde la tesis que se planteó como la salida, hasta el derrocamiento casi consumado del presidente de la República en el año 2002, pasando por las diferentes acciones, se Incluso nota... un recetario del presidente de la Asamblea en su momento, 2016, Ramos Alupe, en una rueda de prensa dijo, tenemos varias opciones para salir de presidente en los próximos 6 meses. En el propio día de asunción del ejercicio en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, creo que fue el 5 de enero del año pasado, 2016, de alguna manera deja explicar allí que en unos 6 meses se saldría del presidente. O sea, el problema es un problema también de objetivos. Pareciera que el objetivo declarado y manifiesto ha sido salir del presidente y, por tanto, dar un atentado contra el orden constitucional que establece que la presidencia de la República, nos guste o no, la ejerce el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República. Entonces no hay vuelta para, o sea, el planteamiento es descabellado en la medida en que se propone la salida. En la medida en que eso se propone, eso es descabellado. Y eso obviamente hiere la Constitución. Ahora bien, ¿qué tiene la Constitución? La Constitución tiene mecanismos circulares de autotutela que van por varias vías. Voy a poner otro ejemplo. El ejemplo de las declaratorias de estado de excepción.
las declaratorias de estado de excepción que se han hecho, por ejemplo, la primera que se hizo en Venezuela durante todo este orden constitucional, desde el 99 hasta ahora, fue en relación a la situación de la frontera con Colombia. Era una situación puntual para unos cuantos municipios. Si vemos el mapa de Venezuela y delimitamos, es específica para un área y afecta a una población. Ahora, ¿en qué medida ese estado de excepción es lo que debía aplicarse? En la medida en que habían unas circunstancias extraordinarias que apelaban a una configuración constitucional. Y advierto aquí algo, los estados de excepción son formas de autotutela constitucional que están descritas en el capítulo de la Constitución sobre protección constitucional. Al igual que ahí también está descrito el artículo 333, tan socorrido a la hora de, en parte de estos acuerdos de la Asamblea Nacional, pretender que el pueblo, casi que una suerte de alzamiento, el pueblo deberá proteger, claro, el pueblo debe proteger la Constitución. Y si me permiten la digresión, la historia de ese dispositivo viene del momento de la configuración democrática de la Constitución del 61, porque como veníamos de la historia de la dictadura perejimenista, había una necesidad de dar un reforzamiento a un mecanismo que es propio de los sistemas constitucionales, que es permitir que todos retornen a sí mismos. Pero nótese que inmediatamente después de ese artículo está un dispositivo que ordena a todos los jueces de la República aplicar con preferencia el orden constitucional ante cualquier posible violación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mismo capítulo de la Constitución se conjuga la autotutela constitucional por vía de las declaratorias de estado de excepción. Terrible sería que los mandatarios hicieran las cosas sin legalidad. El estado de excepción bien circunscrito y además con las limitaciones naturales que tiene en Venezuela, que hay cosas que no se pueden suspender, hay una cantidad de garantías, las absolutas no se pueden tocar nunca, y hay otras relativas que no se pueden suspender, como por ejemplo la libertad de expresión, porque obviamente forma parte, por cierto, en Venezuela muy prolija del juego democrático. Entonces, cuando uno comienza a mirar, digamos, lo que es la realidad, y eso creo que conecta con un poco la dinámica de este programa, lo que es la realidad y lo que es la construcción de las cosas, uno siente que hay como una discrepancia entre la realidad pujante de un país como Venezuela, que realmente vibra en una democracia constitucional, con sus dificultades, con sus diferencias, con su polarización, pero que si uno abre cualquier página de cualquier institución, uno ve que en cualquier municipio están sucediendo cosas, hay construcción de soluciones, de ciudadanía, hay transformación social, hay agentes de intervención social construyendo diferentes facilidades, necesidades, hay una conflictividad positiva, hay otra perniciosa, hay problemas que superar, pero que es un país que está funcionando a plenitud desde la perspectiva de una democracia en una república, con todo, y además con algo que es interesantísimo, que es una evolución constitucional del modelo que teníamos, nuestro primer modelo democrático, el 61, a lo que ha significado la Constitución del 99 y el momento actual. Tan así que estamos superando y cada vez más tenemos más resiliencia para superar las crisis. ¿Y qué ocurre cuando en este caso la directiva de un poder público promueve este acuerdo? Porque bueno, ahí hay abogados, ahí hay asesores, personas que son constitucionalistas. Yo conozco algunos que asesoraban a Ramos Alub y en este caso a Julio Borges. Julio Borges es abogado. Inició su carrera política a través de un programa de televisión donde fungía como abogado que resolvía problemas entre personas que tenían algún tipo de conflicto. ¿Qué ocurre cuando se saltan a la torera todos estos mecanismos que usted establece? Y bueno, definitivamente, en última instancia, claro, el intento de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro es una agresión directa a quien encarna la figura del Poder Ejecutivo, que es el presidente constitucional, jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero ¿qué ocurre cuando además se perpetra esta agresión contra la Constitución? Y perdone que eso de jefe de gobierno y jefe de Estado tiene mucha significación, porque hay otros elementos que tienen que ver con todo esto. Antes una declaratoria, estamos hablando que lo del abandono está inserto en otros acuerdos previos que han venido dictando, pero además anteriormente han tratado de alguna manera crear un supuesto, o sea, es tratando desde una hipótesis estirada, que no cabe jurídicamente. No cabe. No, jurídicamente no cabe el abandono del cargo por las razones mencionadas. O sea, el abandono supone un acto voluntario que no sea coaccionado, obviamente. Tiene que ser voluntario, con una voluntad libre por parte del presidente, igual que la renuncia. En vez de renunciar, decide no participar en el ejercicio de la gobernanza que está ejerciendo. Las dificultades que puedan señalar algunos sobre que si las discusiones sobre buen
o mal gobierno, ese es otro territorio. Ese es otro territorio que tiene que ver con algo que, porque además todo esto tiene que ver con tergiversaciones o medias verdades. Es cierto y absolutamente cierto, y tiene que ser así, que la función de presidente de la República es un funcionario público, el principal funcionario público, y obviamente es un funcionario público responsable en todas las dimensiones jurídicas posibles. Así tiene que ser. Ahora, su responsabilidad, ya viene otro de los acuerdos, no supone que la Asamblea tenga en sus manos, en su competencia, recordemos ese concepto, o sea, solo puede hacer lo que le ordena la Constitución, y la Constitución no le faculta para declarar, por ejemplo, otra cosa que pretendieron hace pocos meses y que han venido tratando también de llevar adelante todas estas tesis de una manera concurrente, en una suerte también de cerco, que no es nada conveniente porque al final lo que termina es estirando y planteando una conflictividad que pasa a la zona perniciosa de la conflictividad, lo que ellos estiman como posibilidad de declaración de responsabilidad política del presidente. Esto tampoco está en la Constitución del 99, no está. Estuvo en la Constitución anterior porque en la fórmula clásica de los tres poderes no habían otros mecanismos de control. Y aquí voy con algo fundamental en materia constitucional. Quizás el elemento más importante de los órdenes constitucionales contemporáneos es el control del poder. Y en esto la Asamblea Nacional tiene una importante misión que cumplir. Y la refería inicialmente cuando decía que debe controlar desde la perspectiva de sus facultades a la administración pública. Pero en el caso del presidente de la República, se conjugan, y así lo explica claramente la exposición de motivos, que los invito a revisar, porque son textos que forman parte de cómo alcanzamos esta Constitución maravillosa, que es la Constitución del 99. Y cuando la propia Constitución explica, es decir, se explica a sí misma, y nos dice, ahora ¿cómo vamos a configurar este sistema donde el control de poder permita ciertas cosas y otras no? Entonces nos dice, el presidente de la República ejerce la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado. Esto es muy importante y crea una figura que no teníamos antes. ¿Cuál es? La del vicepresidente. El vicepresidente ejecutivo pasa a tener varias funciones interesantísimas en la jefatura de gobierno e incluso una de diálogo y de intercambio con la Asamblea Nacional, al extremo de que la Asamblea Nacional, que sí puede declarar votos de censura, lo puede hacer en relación al tren ministerial, es decir, cada uno de los ministros o inclusive el vicepresidente, por supuesto, siempre que estén dados los supuestos de hecho. Pero sobre el presidente de la República no puede. ¿Y por qué? ¿Es que acaso tiene esto que ver con el principio de responsabilidad? No, tiene que ver con que el presidente en la historia republicana desde la Constitución de 1811 con la evolución constitucional hasta nuestros días, nuestro presidente de la República en la Constitución del 99, el mecanismo este que dije que era crítico, el de control de poder, va a abrir unas compuertas, y lo dice expresamente la exposición de motivos, que llevan, porque recordemos que nosotros entonces incorporamos algo, perdóneme que lo diga, repita algo importantísimo desde el punto de vista constitucional, que incorpora esta Constitución que no estaba en el 61 ni en las anteriores, y por qué se modifica el control de poder sobre esta figura. Bien, porque ocurre que no solamente se incorporan, por ejemplo, las formas de referéndum y la reelección, y dice textualmente, pudiera el presidente no ser reelecto en una nueva elección, en el cumplimiento del periodo constitucional que le corresponde, porque así lo decide ¿quién? El soberano, que es el pueblo, y también tiene unas posibilidades de referéndum revocatorio cumpliendo unas ciertas condiciones. Entonces, si eso es así, pero ¿por qué esto es así? Fíjense, porque lo importante para que podamos compartir con todos es en qué se fundamenta cada base constitucional y por qué alguien dice que es evolutiva en relación a la anterior. ¿Por qué es evolutiva? Porque nosotros antes teníamos solamente la democracia representativa, y la Constitución del 99 se hace de dos conceptos, es decir, evoluciona. Deja la democracia representativa que la tenemos, si no el presidente no sería, si no usted no sería alcalde, si no vino el ciudadano y votó por usted, o por el presidente, o por la variopinta gama de diferentes cargos de representación popular que tenemos. No solamente por esa, incluyendo a todos los representantes de la Asamblea Nacional, de las dos bancadas, y además dentro de las bancadas, la diversidad de agrupaciones políticas y partidos que ahí concurren,
que eso también es importante entenderlo, la variedad que hay en Venezuela, de visiones que comparten en el escenario político cotidiano. Pero además de eso, incorpora a esa democracia participativa una fórmula de democracia directa que, por ejemplo, en Suiza, para decir cualquier país, puede llevar a que una determinada ley por un referéndum pues no pueda seguir adelante porque el pueblo no está acorde con que esa ley en tal municipio, digamos un cantón, en esa organización política, haya sido dictado. Es decir, los mecanismos donde abrimos espacio para que haya cada vez más participación directa de la ciudadanía, esto que trata de desarrollarse por la vía del poder popular, que son ejercicios de desarrollo de esa democracia directa, van a una constitución que configura una evolución de democracia, no solo representativa, que está en un documento internacional de Venezuela, la Carta Interamericana Democrática. Es bueno mencionarla porque es muy socorrida dentro de los acuerdos. Y con eso tratan también, desde otras instancias, perturbar el orden constitucional venezolano. Pero es parte del orden constitucional en la medida en que esté integrada a todo este compendio. Es decir, no hay discrepancia. Si cualquier ciudadano en este momento agarra esa carta y la lee, se va a dar cuenta que es el retrato vivo de los elementos constitucionales que vibran en la Venezuela contemporánea. Y eso sería bueno tenerlo presente, o sea, entender que en esa evolución, esa democracia representativa con una democracia protagónica da posibilidades de control de poder que permiten que la responsabilidad, en su caso, del presidente de la República pueda ser establecida, pero ¿cómo? Y volvemos entonces a que tenemos 5 poderes públicos. Hay 5 poderes públicos que en el mecanismo que se llama de control de pesos y contrapesos, permiten que entre ellos, cada uno, ninguno pueda dominar todo el poder, pero sí debemos reconocer que en un sistema presidencialista o semipresidencialista como el venezolano, tenga el presidente de la República una suerte de coordinación sobre todos los poderes públicos, que a su vez cada uno tiene sus competencias, y solo un poder aisladamente, ninguno, ni el Ejecutivo, puede anular a otro poder. Para que suceda esta circunstancia tendrían que interactuar varios poderes. ¿Qué es lo que le pasa a la Asamblea Nacional? La pregunta, aquí viene la respuesta. ¿Por qué? Bueno, tratando de interpretar, porque cada quien piensa según su propio parecer y eso forma parte de la democracia. Pero ante la pregunta de por qué puede pasar esto, bueno, porque parece que no han entendido que en el mecanismo de control y poder tienen que interactuar varios poderes públicos para poder producir un efecto de la trascendencia que tendría. Porque no es cualquier cosa pensar en que un presidente deje de gobernar cuando no hay ninguna circunstancia jurídica que en la Constitución esté prevista para ello. Y la Asamblea Nacional por sí sola no lo puede lograr. Doctora Entonces Rosales, aquí justamente... lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera que, para ilustrar, usted siempre tiene una muy certera, un certero manejo del verbo para que toda Venezuela pueda, independientemente de cómo piense, como usted bien dice, porque también hay muchas personas de la oposición que probablemente a esta hora se sientan engañadas porque algunos de esos sectores pueden haber dicho, bueno, si declararon el abandono del cargo, ¿qué significa eso, no? Un ejercicio por reducción al absurdo. Se meten en este paquete en que se metieron Borges y los otros miembros de la bancada de la oposición en Venezuela, y la convocan a usted y le dicen, mire, ¿qué hacemos? ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional en este caso concreto y en este momento? Bueno, hay algo que es importante que tiene que ver con la inexistencia de los actos jurídicos, ¿no? Un acuerdo tal que no tiene efectos jurídicos, como han reconocido algunos actores de diferente procedencia en relación a estos acuerdos, dicen no tiene efectos jurídicos, tiene un efecto simbólico, tiene tal, o sea, tratan de colocar algo como una tapa sobre algo que sencillamente no tiene efectos jurídicos en derecho. Si no existe. Todo tiene una inexistencia jurídica y no tiene ningún efecto jurídico. No existe. No existe. E incluso, he observado incluso en medios de comunicación internacionales hablando de este tema en estos días, que apenas estoy regresando al país ayer, encontraba que estaban perplejos. O sea, ¿qué significa eso que abandono del cargo? Choca contra el más elemental sentido común plantearse el abandono del cargo de un presidente que está en ejercicio de sus funciones. Y aquí quiero ratificar. Choca con la realidad. Choca con la realidad, con el principio de realidad, que es un principio también que informa al mundo jurídico. Vuelvo sobre una idea concreta del derecho. La norma es un deber ser, pero se basa en un ser.
La norma no puede pretender algo que no está en la realidad. Cuando la norma jurídica regula algo que está sucediendo en la realidad. Entonces, esto es muy importante para comprender el asunto. No pueden, alguien dijo, entre las interpretaciones, o que no pueden llamarse interpretaciones, sino un poco ideas sueltas, que literalmente la Constitución decía, no, la Constitución no dice eso, la Constitución dice todo lo contrario. No hay fórmula que pueda llevar a... No existe la responsabilidad política declarada por la Asamblea Nacional en relación con el presidente de la República y muchísimo menos la idea de abandono de cargo. Y todos los otros supuestos, lamentablemente, pareciera que a lo que responden es a una suerte de guión preestablecido, porque concuerdan con otras posiciones, y aquí viene un aspecto jurídico muy lamentable. Fíjense, le voy a dar una lectura positiva y una negativa. Todo el debate, que toda esta circunstancia se vaya por el debate jurídico, lo aplaudo. Me parece muy importante que un país tenga una profundización de sus diferencias a través de un debate jurídico y que a través de esto el Ejecutivo acuda al Tribunal Supremo, la Sala Constitucional como máximo intérprete de una interpretación de la Constitución que es vinculante para todos porque ellos tienen esa competencia constitucionalmente asignada y que los otros digan y que unos juristas digan una cosa y otros abogados digan otra. Todo eso, que todo se dirima a través del debate, me parece que es la puerta franca para que lleguemos a un punto que tenemos que llegar como todos venezolanos, que es al diálogo, a un diálogo sincero, honesto, respetuoso, donde entendamos que pensamos distinto y venturosamente todos en el planeta somos únicos y pensamos distinto, y que en esa diferencia tenemos que tratar de entendernos. Eso me parece fabuloso y necesario. Y a la larga veremos que en la historia republicana va a dar cuenta de las fuerzas de transformación de Venezuela en sus debates y en la confrontación de modelos que es la realidad que late tras esta circunstancia. Ahora bien, utilizar el derecho para tergiversarlo y pretender adjudicarle interpretaciones o criterios o consecuencias o efectos que no están en la norma jurídica, ni viéndola de forma restrictiva, ni viéndola de forma extensiva, es francamente una manera de retrasar la historia de la juridificación de la política y de las relaciones sociales en clave emancipadora. Es decir, las posibilidades que tenemos de utilizar el derecho para una mejor garantía de los derechos humanos, para entendernos mejor, para ir con la realidad y para que sea, digamos, soluciones dispuestas para todos. Doctora Rosales, le agradezco muchísimo esta cátedra que ha dictado de Derecho Constitucional. Ojalá algunos de los que tiraron la parada, para usar un término que es muy frecuente en la historia política contemporánea de Venezuela, pues recojan un poco y más allá del debate puedan, bueno, ponerse en el criterio de realidad. Lo describió Freud en 1925, el principio de realidad que siempre prevalece. O sea, los seres humanos, yo le puedo decir a usted que están bajando unos enanitos verdes del espacio exterior y eso se llama alucinación visual, es decir, percepción sin objeto, extrañamiento de la realidad. El principio de realidad prevalece. Lo decía hasta Barratisca, que en el momento en que Borges estaba declarando el abandono del cargo del presidente Maduro, estaba el presidente Maduro trabajando en su despacho y son más de 30 puntos los que han sido los desarrollos del ejercicio de gobierno del presidente Maduro en escasos 12 días del año 2017. Se nos acabó el tiempo, no sé si tenemos tweet que leer, no sé si tenemos tiempo para los tweets, si no, nos despedimos hasta... Ah, sí tenemos tweets, vamos a ver algunos de los tweets que tenemos hoy. ¿Dónde los vemos? Daniel Rullero 1, Voluntad Popular y Primera Justicia incitan a climas de odio en la burguesía para empujar acciones violentas ante desesperos por asaltar poder político. Si hay un partido político donde se han incorporado todos los elementos relacionados con la violencia política, ese es el caso de Voluntad Popular. Incluso hasta el nivel de tener entre sus principales líderes personas con un amplísimo prontuario de criminalidad. Y ya que hablábamos con la doctora Rosales de la juridicidad y de los elementos de perfeccionamiento por la vía del acuerdo de la Constitución y del orden constitucional, hay que preguntarse cómo es posible que se haya colado como diputado de la Asamblea Nacional una persona que incurrió en homicidio, que después incurrió en tráfico de drogas y que ahora estaba involucrado en un proceso de máxima violencia en contra del Palacio de Miraflores y en contra del oeste de la ciudad de Caracas. ¿Cómo es posible que haya sido representante de derechos humanos de Voluntad Popular un señor
que descuartizó, violó, asesinó a una dama por el solo hecho, por el solo placer de incurrir en ese gravísimo crimen. Es algo para la discusión. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir tolerando que un partido político incluya en su seno todas las formas más graves de violencia política? Me refiero a voluntad popular. Usted escucha las cosas que dice Freddy Guevara, algunas son francamente psicóticas. Tarek El Aissami es el presidente porque a Maduro se le declaró abandono del cargo el 9-1. Eso es típico de la alucinación. La percepción sin objeto. Ponme esa cámara ahí para decírselo a Freddy Guevara. Pónmela. Ajá. Freddy. Alucinación es percepción sin objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ves algo que no es real. Cuando tú oyes voces, es una alucinación auditiva. Si ves cosas que no están en la realidad, tú le preguntas, ¿usted ve aquí un enanito verde en este? No, no lo ve. Eso se llama alucinación visual. Hay tantas alucinaciones como sentidos tenemos los seres humanos. En este caso es una alucinación múltiple, porque Maduro está trabajando en el Palacio de Miraflores y a ti se te ocurre decir esa barbaridad, pero no es nada más de alucinaciones, de lo que está contenido en el pensamiento político de Freddy Guevara. También es la convocatoria a la violencia, a la disrupción, a la alteración del orden constitucional para que sean otras vías, generalmente trágicas, las que diriman los asuntos políticos. @JaroCaripe. Julio Borges es un mentiroso compulsivo, golpista en el 2002, luego dijo que él no y retó a un periodista que se lo demostrara. Bueno, no pudimos pasar el pedacito de la película Selig, pero se parece tanto, se la recomiendo. Selig, una película de 1986, creo, de Woody Allen. Se parece demasiado a Borges ese personaje. @GelsonManuel, piso 55. Camarada, ¿por qué Gilbert está preso y Lilian Tintori no? Si ella es la autora intelectual y jefa según el video. @Moraima Martínez 5. A estos y que diputados de la MUGRE les hace falta una terapia electroconvulsiva. No me meto en eso. @Corplat. ¿Por qué sabiendo que el tal abandono de cargo es un bluff político mediático para generar desasosiego, distracción y falsas esperanzas? Me imagino que tenía otra parte. No sé, en efecto, una de las cosas que estaba conversando hoy la doctora Elsie Rosales son las condiciones de autotutela de la Constitución, es decir, de control propio que la Constitución tiene. Lo mencionó. El Tribunal Supremo de Justicia tiene entre sus competencias la interpretación última de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Puedo poner un ejemplo contundente. En el acuerdo señalan como uno de los supuestos de hecho que supuestamente el presidente ha violado la integridad de la República en el caso del Esequibo. Quiero decirle a todos los venezolanos, ustedes recordarán, el único presidente de la República que habló ante la Asamblea Nacional, justo la del año anterior a esta nueva configuración, es decir, durante el 2015, fue el presidente Nicolás Maduro sobre el Esequibo y logró en esa Asamblea Nacional un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas, unánime para apoyarlo en todo el desarrollo político constitucional que él viene haciendo de los derechos soberanos del Esequibo. Entonces, el principio de realidad, lo que ha hecho el presidente, todo el trabajo que se ha venido haciendo hermosísimo para lograr una solución sobre los derechos soberanos de la República, que en este momento incluso viene siendo ratificado en el propio seno de las Naciones Unidas, contrasta con un acuerdo que indica que el presidente en materia de Esequibo ha violado la integridad de la República. Por favor, juzguen ustedes mismos. Bueno, nosotros que pensábamos que después de todo lo que veníamos discurriendo en el año 2016, nos íbamos a quedar sin trabajo aquí en la política en el diván en el año 2017, fíjense cómo ha empezado el año. Se soltaron los locos. Hay que otra vez volver a un proceso de atracción, de fuerza atractriz hacia estos señores que alucinan, que mienten, que incurren en parafilias, como el caso de la ibistrofilia. Hay que hacerle seguimiento a eso. Me pregunto ahora, del entorno concreto de supuesta protección de Tintori y Leopoldo López, ¿cuántos psicópatas, sociópatas, asesinos, criminales y narcotraficantes más hay?
Pregunta que dejo y que probablemente podamos abundar más en el próximo programa de La Política en el Diván. Me despido. Un abrazo a todas y a todos. Continuaremos discerniendo y continuaremos trayendo ideas para la reflexión aquí en La Política en el Diván. Un abrazo.